¿Qué le ha pasado a este padre y a su hijo? Vamos a leer el titular de prensa porque hoy es una de las noticias que nos tiene realmente sorprendidos. Detenido un padre tras abofetear a su hijo que llevaba años amenazándolos a los dos progenitores de muerte. Al parecer, la discusión es por una videoconsola que estaba usando el menor de 14 años, que me dejes en paz, que tal y que cual, y se lía la trifulca. El vaso ya estaba colmado y el padre reacciona de forma violenta. Sergio Campos, policía local, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Usted habla, entiendo que por el operativo, ¿no?, que ha detenido a este hombre después de la denuncia, entendemos, del hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, intervino directamente la unidad del distrito de Carretera Cádiz ante una llamada... En Málaga. En Málaga, capital. Los compañeros fueron recibidos por los padres de este menor y le explicaron su situación. Una situación insostenible, de amenaza, de violencia, y a la vez reconoció el padre que dentro de la discusión había agredido al niño. ¿Qué le había hecho? Parece ser que le dio 2 bofetadas. Seguidamente hablaron con el niño, tenía marcas visibles en la cara, y ante esas circunstancias el niño reconoció lo que había ocurrido y encima dijo que su padre y su madre no tenía por qué decirle nada, él vive su vida. ¿Pero a costa de los padres? Supongo que sí. Ante la evidencia, los compañeros procedieron a trasladar al menor a un centro médico y a detener al padre por un presunto delito de violencia doméstica. ¿El menor tiene? 14 años, 14 para 15, creo recordar. ¿Y la actitud que reflejaba el menor cuál era? Delante de los agentes y de sus propios padres. Altanera, beligerante. Que no va con él. ¿Y por qué motivo ustedes detienen al padre? Por un presunto delito de violencia doméstica, que viene recogido y amparado en el artículo 173.2. La violencia doméstica recoge el núcleo familiar, es decir, las personas que conviven, padre, madre, abuelo, hijos, eso es violencia doméstica y se da dentro de un núcleo familiar. Y como el padre agrede a su hijo, entra dentro de este tipo. O sea, una bofetada supone detención, de padre a hijo, me refiero. Hay que ver las circunstancias y la intervención concreta. Si me hablas de forma genérica, sí. O sea, está prohibido que un padre le ponga la mano encima a su hijo o una madre. Bueno, no es que esté prohibido, es que está de más. Un acto violento no se soluciona con otro acto violento. Para eso estamos nosotros, jueces, fiscales. Pero que legalmente es así. O sea, más allá de la valoración moral o ética de cada uno. Exactamente. Antiguamente se decía que venía reconocido el reconducir una actitud de un niño con un cachete, pero hoy en día afortunadamente no. O sea, el cachete es ilegal, para que lo tengamos... Sí, una torta no se le puede pegar a un niño. Ni un cachete, ni un tirón de pelo, nada. Vuelvo a repetirlo. Primera línea, la policía. Allá vamos. A continuación, servicios sociales, Junta de Andalucía, fiscales, jueces. Vuelvo a repetir, un acto violento no se soluciona con otro hecho violento. El juez Calatayud nos dijo la semana pasada que era un continuo de denuncias que él recibe y se le van acumulando por agresiones de hijos a padres. Ustedes también entiendo que están perfectamente al tanto de que es una circunstancia diaria. Sí, yo pertenezco a la unidad que desde el año 86 ha tenido las competencias plenas en menores. Tanto menores que cometen delitos como menores que los sufren y se encuentran en situación de desamparo, necesidad y tal. Y desde el 2016 nuestra actividad se deriva al Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que vemos todo tipo. Y en el año 2018, creo recordar, de forma general, la policía local, solo policía local, detuvo a 130 y pico personas. Padres, hijos, madres, hijos, dentro del núcleo familiar. Violencia doméstica. Solo en Málaga, ¿eh? Policía local. El padre que abofetea a su hijo, en el caso que nos ocupa, ¿qué les dijo a ustedes? ¿Intentó justificar lo que había sucedido al golpear a su hijo? Pues según le comentó a los compañeros, la situación ya se estaba yendo de las manos, el niño, lo que hemos dicho antes, no colabora, desobediente, beligerante, agresivo. De hecho, en el colegio lo habían expulsado varias veces y ese día pues fue la gota que como lo pasó. Y reconoció que le pegó todo. ¿Y a usted qué le parece todo esto? Mi opinión personal, que está mal por parte del padre. Estamos hablando todo supuestamente. El padre no puede responder así. El padre tiene que llamar a la policía. Si la policía va al... Vuelvo a repetirlo, juez, fiscal, todo lo demás. La policía, antes que pegar.
Y con respecto al hijo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cree que se podría reconducir toda esta situación? Porque, por lo que vemos, el padre pierde el control porque está desesperado. Es al menos lo que trasciende de la información. Sí, pues los padres lo que tienen que hacer es dirigirse a donde hemos dicho, al Servicio de Atención al Menor de la Junta de Andalucía, a la Fiscalía, al juzgado, presentar denuncias, porque si estamos continuamente soportando la presión de nuestros hijos, puede desembocar en hechos como este. Y al final parece que el niño no ha hecho nunca nada, porque no hay nada contra el niño. Pero si al menor indicio vamos, requerimos y denunciamos, igual reconducimos la postura del niño. Galliani, ¿se ha reforzado en este caso el menor en su actitud después de que su padre haya sido detenido? Es decir, ¿se le está lanzando un mensaje de pes? Sin ninguna duda. Y además, Fernando, voy a completar lo que este señor está expresando con que también se puede acudir a los profesionales de la psicología, que para eso estamos. Es decir, estoy seguro que si este padre hubiera ido a un profesional de la psicología y el profesional le hubiera dicho: ¿qué es lo que está pasando con usted? Cuénteme. Pues mire usted que mi hijo me amenaza de muerte, que mi hijo amenaza a mi hija menor de 2 años, etcétera. Y le dice el profesional: vaya usted ahora mismo al juzgado de guardia y lo denuncia, porque eso también es violencia doméstica. Este muchacho tenía 14 años, edad penal, para poder, dar su versión de los hechos ante la policía. Te aseguro que esta situación sería mucho menor. Ahí discriminamos entre los niños que están mal educados y los que son unos predelincuentes. Te aseguro que un niño dentro de un espacio, de una casa, vamos a llamarlo así, normal, por decirlo de alguna manera, que se enfrenta a un juez, que se enfrenta a unos policías, que se enfrenta a una circunstancia como es la vida misma, cambia su actitud. No lo cambia el predelincuente, no lo cambia el antinormativo, no lo cambia el que a lo mejor... Pero yo quiero preguntaros, ¿qué mensaje le hemos lanzado a ese menor con la detención de su padre? ¿Cómo lo recibe el menor todo esto? Empoderado. ¿Cómo gestiona el menor, insisto, esta decisión? Empoderándose, adquiriendo un mayor grado todavía de soberbia, de altanería y de arrogancia ante esa situación. Pero que la culpa, perdóname lo que te diga, no, la responsabilidad, perdón, no la tiene el menor. La tienen los padres que previamente no han denunciado esta situación, como este señor está diciendo. Mire usted, es que es muy difícil. Mire usted, es que en la vida hay que hacer cosas a veces que son difíciles, pero son lo necesario y lo eficaz. ¿Te puede salir un hijo complicado a pesar de la buena educación que tú le inculques? Por supuesto que puede salir un hijo complicado, porque aparte de la educación de los padres está la sociedad, está el colegio, están las redes sociales, está la edad, están muchas circunstancias. Pero te aseguro que si tú tienes un ambiente en casa a que tu hijo lo has educado, por decirlo así, dentro de las normas de la sociedad y se descarría de esta forma en un momento determinado y tú lo pones de bruces con la realidad, que la realidad no son 2 guantazos, porque la vida no le va a dar 2 guantazos. La vida lo que le va a dar es una detención del día de mañana si roba una moto o si trafica con hachís o si agrede a otra persona. Entonces tú le estás diciendo por anticipado qué es lo que le va a ocurrir si sigue en esa dinámica. Eso es mediar y darle con la realidad de bruces, no darle 2 guantazos. O sea que a veces no solo fallan los padres, también puede fallar el hijo. Por supuesto, claro que sí. Es que en ese sistema, yo repito, es muy importante que entiendan los padres que le pierdan el miedo a enfrentar a sus hijos a la realidad. Educar es mediar entre la vida y la persona que tiene uno delante. Educar no es darle a un hijo una realidad distorsionada de la realidad. Educar no es que tu hijo no vaya al colegio y tú le compres una Play. Educar no es que tu hijo no te moleste y lo mandes a un cuarto y tú te quedes en un lado. Educar es simplemente el hecho de mediar entre la realidad y lo que ese chiquillo va a ver. Ese chiquillo lo que va a ver el día de mañana, ese o cualquiera, es que si hace un comportamiento antinormativo, como es amenazar de muerte, como es agredir o como lo que sea, se va a enfrentar a una cuestión penal, a una policía, a un juzgado y a una sociedad. Eso el padre se lo tiene que hacer notar mediante este tipo de cuestiones, porque a partir de 14 años hay ya una edad penal. Y si no, que los servicios sociales intervengan, porque es que es mi hijo, es que también es usted padre de una menor de 2 años, que está ahí sufriendo todo este tipo de cuestiones durante todo ese tiempo. ¿Eso no es usted padre de esa hija de 2 años? Nada más que es padre del 14 años y de una mujer, que es su mujer, que es de una madre, que también está sufriendo. Vamos a que los vínculos no nos dejen ver la realidad. Por encima de los vínculos están las personas y las acciones eficaces que hay que llevar a cabo. Sergio, ¿en qué momento debe denunciar un padre o una madre a su hijo? Porque no es ni mucho menos sencillo, aunque lo estamos contando con fluidez, que tú llames a asuntos sociales o a la policía y denuncies a tu propio hijo, a lo más importante. O por lo menos para mí lo es. ¿En qué momento? Pues en el momento que ves que las soluciones previas que le has dado de conciliación no funcionan. Claro. Ante eso,
denunciar. Claro. Sencillo, bueno, sencillo. Bueno, sencillo no es nada porque es un tema Parece fácil, pero no. lamentable y terrible y doloroso. Pues yo me imagino la situación a la que se enfrentaron vuestros compañeros, ¿no? ¿Qué haces? O sea, el padre desesperado, supongo que los compañeros muchos eran padres, se le ha ido la mano, venimos de una educación anterior con una serie de normas muy diferentes a las que hoy en día estamos contando, incluso con consecuencias legales, como decías. No es sencillo de gestionar. Pero encima de todo, te enfrentas a que tu hijo te está amenazando de muerte continuamente. No te está amenazando un hijo, te está amenazando un muchacho de 14 años. Ojo, es que es muy importante, es que esto es importantísimo que lo entiendan. No te está amenazando un hijo, te está amenazando un muchacho de 14 años, te está amenazando de muerte. Que además... Pero al que has visto nacer, Claro, al que has al final alimentado, al que has cuidado, al que has arropado. que además es tu hijo, que además es tu hijo. Pero cuando ese muchacho... Mira, cuando se dice que una más vale una vez colorada que 100 amarilla, ¿vale? Por este tipo de cuestiones. Pon a ese muchacho de 14 o 15 años delante, como dice muy bien este señor, delante de la realidad. La realidad es una policía, un juzgado, unos jueces y una denuncia. Repito, el que esté bien educado, el que vaya a, por decirlo así, volver o canalizarse, te aseguro que será mano de santo. El que no lo sea, ya sabe el padre a lo que se enfrenta en ese sentido. Esa es mi visión de este tipo de cuestiones. Y no lo digo yo, lo dice el cuerpo de la policía local también. Manuel Huerta, abogado. Lo dice el cuerpo de la policía local, pero el Código Penal lo que prevé en cualquier caso para una agresión, entre comillas, yo lo pondría muy entre comillas, es una pena de entre 3 meses y 1 año. Es decir, yo entiendo, señor agente, de verdad, que es absolutamente desproporcionado e injustificado una detención de un hombre por un cachete a su hijo, o por 2, aunque el niño tuviera la cara colorada. Empezando porque usted mismo ha dicho que los agentes comprobaron que el niño era beligerante, que no colaboraba y que era agresivo. En cualquier caso, no estaba motivada ni justificada una detención por ese delito en esas circunstancias. En cualquier caso, además, usted sabe como yo que el padre en cualquier momento podría haber alegado incluso una legítima defensa frente a un niño, como bien ha dicho el psicólogo, de 14 años, que se encaró con él. Un hombre, además, que tengamos en cuenta las circunstancias del momento en que se produce la detención, que llega harto de trabajar a su casa por la noche, que se encuentra el niño que no estudia jugando con la Play, que le recrimina para que estudie y que el niño le dice que no. Y ahora coge y se detiene al padre. Y pregunto, ¿se le esposó, se le llevó a comisaría? Porque también hubiera bastado con que ustedes hubieran filiado al padre y lo hubieran citado para los juzgados de guardia. Y el padre vaya a declarar con un abogado de forma absolutamente tranquila. El niño de 14 años en estas condiciones, en estas circunstancias, ¿qué ve? Que su padre le pega un guantazo, que tienen que llamar los vecinos a saber la que allí habría montada, que viene la policía local y al que se llevan es al padre. Sergio. Es una auténtica barbaridad y perdone usted que le diga. Yo creo que usted mismo está respondiendo. Me refiero que todas esas circunstancias, el juez de instrucción valora. Vale, pero ustedes son los que deciden de detenerlo y ustedes podían no haberlo Vamos a dejar detenido. terminar a la gente, por Bien, favor. yo ya le digo, yo no participé, pero suscribo lo que hicieron los compañeros. Pues los compañeros lo hicieron muy mal. Y perdón usted que le diga. Pero vamos a ver, Lo hicieron muy mal. ¿esposaron al padre? No creo que haya. Esposar, a menos de que el padre, no creo. Si eso es una circunstancia, vuelvo a repetir. No, es que ya vuelvo a repetir. hubiera sido, es decir, Esposar vamos a es ver. una medida preventiva de seguridad para el Y detenido. cuando hay para- un motivo, usted detiene a alguien cuando se resiste, cuando hace falta conducir a la fuerza comisaría, usted convendrá conmigo en que a muchos investigados se les llama por teléfono, venga usted aquí a declarar, por hurto, por receptaciones, por robo incluso, y no hace falta detenerlo, cuando va un padre porque le pega un cachete a un hijo. ¿Pero a dónde estamos llegando? Y cuando dice que el padre es responsable por no haberlo denunciado antes, hay que ponerse en el pellejo y en los zapatos de cada padre, en cada circunstancias de cada familia. Por favor, estamos perdiendo la cabeza. El Entonces, padre- cuando un el niño... padre Ahora es- se habla, perdona, ahora voy a hablar yo, Galiani. Bueno, lleva hablando un Perdona, rato, no. si me permite Bueno, también... a ver, esto es un una diálogo. cosita, Manuel. Y voy a el, acabar que, ya. el que da el turno Bueno, de palabra, discúlpame, Fernando, es un humilde un segundo servidor. solo, un segundo, es Pero muy cortito. Vamos a acabar y vamos a intentar Sí. que las intervenciones Vale. sean lo más breves posible. Un segundo por solo. supuesto. Es decir, antes se hablaba de corregir, ahora se habla de guiar y de orientar, etcétera. Un niño de 2 años, cuando se empeña en meter los dedos en el enchufe, ¿cómo lo guía, cómo lo orienta? Sí, porque cualquier acto cachete. que sea un cachete, yo es que no Bueno, lo veo. esa es su ningún postura. crimen. Sergio. Por Da la alusiones. sensación de que los policías que intervinieron han hecho una barbaridad. Para mí sí. Bueno, bien, de acuerdo, para usted. Si es, verdad. si es lo que yo he leído en prensa, sí. En Yo no prensa. estaba adelante, obviamente. Bueno, pero aquí está Yo Sergio vuelvo- precisamente para yo hablar vuelvo- por los que han, a la gente que han Claro, intervenido. yo vuelvo a decirle lo que hay. Los compañeros, ante eso, delito recogido, usted lo sabrá perfectamente qué artículo es
violencia doméstica. ¿Qué dice eso? De 3 meses a 1 año, no hay motivo para una detención. Una sanción penal posterior en un juicio cuando este hombre sea acusado por un fiscal defendido por un abogado y el juez entienda que hay que condenarlo, perfecto. Pero detención, no hay motivo. Bueno, eso es lo que es su opinión. Más que nada porque usted, imagínese, caballero, un hombre que es un trabajador que sale de su bloque Pues todo eso, con todos los vecinos delante, todo detenido eso, por la elementos, policía. estamos hablando de Claro. suposiciones de un probable contexto que no sabemos si es el real. Que humanamente es comprensible tu descripción para Pero es que para el ir a derecho ese sentido contexto. común, Quiero Fernando. incidir. Si esa intervención de mis compañeros, según usted, es tan tremenda y tan desproporcionada, usted ha dicho, ¿se lo llevarían a comisaría? ¿Dónde lo van a llevar? A comisaría No, me faltaría comparecieron. más, claro. Bueno, pero ¿qué parece? ¿Eh? Y allí el instructor de guardia, ante lo escrito por los policías, decidirá mantenerlo en prisión o ponerlo en libertad y citarlo al juzgado de guardia. Pero ustedes se lo llevan a la comisaría. Naturalmente. Pero que Pero lo es que que yo esa- le reprocho, que yo entiendo que es desproporcionado. Vale, Esa usted es entiende su que es postura de desproporcionado. cada uno. No, Bien, yo porque un entiendo que delito los es policías denunciable siempre. ante esa Pero, situación... gente, usted convendrá conmigo que un delito es denunciable siempre, obviamente. Y todos tenemos obligación de denunciarlo, máximo ustedes. Pero de ahí a la detención ya hay un trecho. Y ya hay un plus de gravedad que yo entiendo que en este caso no concurría. Más bien por las circunstancias que se estamos daban. aquí, ninguno hemos intervenido. Han intervenido 2 policías. Y los 2 policías que estuvieron allí vieron la situación como para proceder a la detención de esa A ver, persona. yo- con usted, sus con garantías lo que legales, usted- sus con lo que derechos usted leídos, ha etcétera. descrito, aquí ha reconocido que el niño no colabora, el niño está en actitud beligerante, el niño agresivo, el niño con un historial de polémica en el colegio impresionante. ¿Y? Por eso le digo. No, pero ¿Eso que justifica? No, pero yo digo que decir que el contexto es en el que estuvieron los agentes, que precisamente no están aquí hoy para poder corroborar todos los detalles, y ha venido pues un compañero como portavoz en este caso para describir esa situación. Galeani, Hombre. lo que sí está claro es que educación desde chiquitito. Eso, por eso el término responsabilidad, Manuel, está dicho en el sentido de que esto es una trayectoria. No se puede hacer un corte en un momento determinado de esta circunstancia. Hay responsabilidad porque los hijos saben muy bien cuáles son sus derechos, pero los padres no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y yo creo que aquí es importante que informemos de cuáles son los derechos de los padres ante situaciones de ese tipo. ¿Que son difíciles? Mire usted, difícil en la vida son muchas cosas, pero lo importante es que, repito, pongamos las soluciones a la medida de las circunstancias. Y aplicar la ley con sentido común, que no se nos olvide nunca. También. Sergio Campos, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Y si le parece, además es un tema muy interesante, estamos recibiendo llamadas otro día también. Claro. Con ambos podemos abordar de nuevo un asunto que nos concierne a la inmensa mayoría. Gracias. Bueno.